aproximadamente unos 15 días, hicimos una primera conferencia donde los hermanos del Evangelio nos hablaron de la Santísima Virgen María, la verdadera devoción a la Virgen María. Lo hacíamos precisamente después de haber hecho esa semana preciosa mariana, en la que tanto bien ha hecho a nuestra feligresía y a nuestra gente. Hoy, segundo día de este ciclo de conferencias, tenemos aquí con nosotros a don Ramón Valdivia Jiménez, natural de Osuna, nos presentará la delegación de Iniciación Cristiana de Niños, y don Ramón, pues, obispo auxiliar de Sevilla. En Sevilla yo recuerdo que ha habido siempre obispos auxiliares, y yo recuerdo pues uno de ellos, a quien tanto hemos conocido y hemos querido, fue nuestro querido don Rafael Llenocaro, natural de nuestro pueblo de Arcos, y que después fue obispo propio de Jerez. Quién sabe si don Ramón, pues el próximo destino pueda ser la diócesis de Jerez como obispo propio. Para nosotros sería maravilloso, pero se lo diga por el Espíritu Santo. Es una bendición que esté con nosotros, nos va a hablar del soplo, precisamente del Espíritu Santo, en la iglesia del Papa Francisco, en este momento actual en el cual vivimos. Y nos va a hablar sobre todo pues cómo se enraiza el ambiente pastoral, una parroquia, las hermandades y cofradías, nuevos movimientos, itinerarios de formación católica, de iniciación cristiana, todo eso cómo se enraiza ciertamente en la parroquia. Por eso yo ahora voy a darle la palabra primero a don Ramón para que hagamos una pequeña oración de entrada y después presentará. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches a todos. Para los que no me conocéis, mi nombre es Rosario, soy una de las coordinadoras de la pastoral de Iniciación Cristiana, junto a mi compañera Paqui Palacio. Ante todo, dar la bienvenida a todos los asistentes a esta segunda conferencia que se realiza dentro del ciclo de conferencias de este curso 2023-24. Y muy especialmente agradecemos la presencia al excelentísimo, reverendísimo señor don Ramón Darío Valdivia Jiménez, obispo auxiliar electo de Sevilla, aquí presente, que será el encargado de llevar a cabo esta conferencia bajo el título El soplo del Espíritu Santo en la Iglesia del Sínodo del Papa Francisco, Hermandades y Cofradías, nuevos movimientos de iniciación cristiana. Voy a hacer una breve introducción para que todos conozcamos la trayectoria de Monseñor don Darío. Ramón Darío Valdivia Jiménez nació en Osuna, Sevilla, el 16 de diciembre de 1974 y fue ordenado sacerdote de manos de Monseñor Amigo Vallejo el 14 de septiembre de 2003. Sus primeros destinos como presbítero fueron la parroquia de Nuestra Señora de Valme y Beato Marcelo Espínola, en Dos Hermanas, donde fue vicario parroquial durante un año, capellán del Hospital de Tobillar y las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Entre 2004 y 2008 realizó estudios en Roma, obteniendo la licenciatura en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana y el título de doctor en Filosofía Eclesiástica por la Pontificia Universidad Lateranense. A su regreso a Sevilla fue nombrado párroco en Santa María de la Asunción de Mairena del Alcor. Allí desarrolló su ministerio hasta julio del 2010, cuando comenzó su labor en el Seminario Metropolitano como vicerrector. Al año siguiente comenzó su dedicación en el equipo de pastoral vocacional y dirigiendo la Comisión Diocesana para la formación de los aspirantes y candidatos al diaconado permanente. Entre 2012 y 2018 dirigió el Centro de Estudios Teológicos, hoy Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla,
donde es profesor y director del Departamento de Pastoral e Historia. En 2015 comenzó su vinculación con la parroquia de San Roque en Sevilla, de la que es párroco en la actualidad. Doctor en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y profesor en el grado de Derecho del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola. Desde septiembre de 2020 es canónigo y desde julio del 2022 vicario episcopal de la zona de Sevilla 1. Es autor de las siguientes monografías: Llamado a la misión pacífica, la dimensión religiosa de la libertad en Bartolomé de las Casas, 2011. Bartolomé de las Casas, 2012. Y el nacimiento de la modernidad. Justicia y poder en el pensamiento de Bartolomé de las Casas, 2021, así como de otras publicaciones de carácter científico. Es que es muy extensa su trayectoria. ya concluyo. Monseñor Don Ramón Darío, queremos agradecerle su presencia aquí esta noche en la parroquia de San Francisco, a todos los presentes, nuestro querido párroco, el padre Iván Carrera, y muy especialmente nuestra pastoral de Iniciación Cristiana. Sin más, nos disponemos a escucharle con el deseo de que nos sea de gran ayuda para llevar a cabo de forma fructífera nuestra misión y nuestra pastoral. Con estos niños y jóvenes que están comenzando a descubrir a Jesucristo y en todas las pastorales de nuestra parroquia. Que este sea el comienzo de un largo y productivo camino que nos guíe a lo largo de sus vidas, siempre unidos a Jesucristo y a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Muchas gracias. Bueno, el título que me propuso vuestro párroco, don Iván, es casi como para hacer una tesis doctoral. Claro, dice: el soplo del Espíritu Santo en la Iglesia del Sínodo del Papa Francisco, Hermandad de Cofradía de los Movimientos General de la Iniciación Cristiana. Pues ya, por eso ya tendríamos ya para irnos ya todo y después ya está, ¿no? Entonces yo voy a intentar desarrollarlo de alguna manera para que nos vayamos un poquito orientando. Dije lo que pretende el párroco, que es situarnos en qué contexto especial estamos nosotros, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Qué es lo que queremos y cuáles son los medios para poder llegar a ese fin para el que estamos caminando. Ustedes han escuchado que estamos en la iglesia en sínodo, ¿verdad? El sínodo de la sinodalidad. Eso estamos dando la tabarra, los obispos, los curas continuamente, porque es la indicación que nos está dando a nosotros el Papa. A lo largo después del Concilio Vaticano II se ve la eclesiología de decir: vamos a ver, tenemos que ir profundizando en determinados temas que son muy importantes para la vida de la parroquia, para la vida de toda la diócesis, de toda la Iglesia universal. Entonces nos centramos en determinados elementos, como puede ser, por ejemplo, el sínodo de los obispos. Y entonces se reflexiona durante una semana en torno a cómo tiene que ser, generalmente en el mes de octubre, durante todo el mes de octubre, desde 1971, muchos temas. Los obispos, pues entonces se reflexiona cómo tiene que ser la vida de los obispos, cómo tienen que dirigirse, cuál es la finalidad, cuál es el estilo de vida, cómo tienen que ser jurídicamente establecidos. Y después de ese sínodo, el Papa, al cabo del tiempo, escribe una exhortación post-sinodal. Después del sínodo, escribe una carta a los cristianos sobre ese tema en el que condensa y reduce todo lo que se ha expresado a lo largo de ese mes de reflexión en toda la Iglesia. Entonces ha sido sobre la mujer, sobre las vocaciones, sobre los seminarios, con un montón de cosas, ¿no? Sobre cómo tendría que ser la Eucaristía, todo ese tipo de cosas, ¿no?, que afectan a la vida. Y entonces tiene muchos matices, cada uno tira del suyo, ¿no? Como en una familia, uno ve cómo tiene que ser la educación
los hijos de otra, los abuelos de otra, la suegra de otra, otras cosas, ¿verdad? Claro. Sí, así mejor. Lo ponemos aquí. Vale. Eso. Vale. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiere ahora el Papa? Pues centrar todo lo que es esa reflexión. En el mes de octubre tenemos planeado de dedicarlo a cómo tiene que vivir la Iglesia y cómo tienen que ser las relaciones dentro de la Iglesia. Y entonces propone la Iglesia hacer un sínodo sobre la sinodalidad. ¿Y qué es la sinodalidad? Pues la sinodalidad es caminar juntos. Igual que los discípulos de Jesús, el Señor los llama, hoy que hemos visto a San Andrés, ¿no? Y los llama y hacen un seguimiento junto a Jesús. Y los hace, ¿cuántos eran los discípulos? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 12, eso, 12 discípulos, ¿no? Entonces, no pasa nada. Entonces, los 12 discípulos los llama a Jesús, ¿no? Parece que va a tener que suspender a todo el mundo. Eso es. Y entonces los llama, ¿y qué es lo que hace? ¿Se quedan en Nazaret? Tic-tac. No, eso. Y van desde Nazaret hasta dónde? Hasta Jerusalén. Hasta Jerusalén, ¿no? Y entonces durante 3 años está caminando Jesús, entonces solamente con Juan, ¿no? Solamente con Juan, con todo, ¿no? Entonces arrastra todo. Y eso fue pacífico, eso. Los discípulos se llevan todos muy bien. Así es, ¿verdad? Eso es. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué se llevaban entre ellos regular? Porque había algunos que eso era, algunos pensaban que Jesús quería más que otro, que uno iba a ser el primero, que uno iba a ser ministro de Hacienda, que el otro iba a ser ministro de Carlos, porque tiene la pena, que estaba buscando, el Señor estaba buscando eso mismo. El Señor le hablaba del reino de Dios y ellos ya pensaban que iban a ser los ministros. Entonces, cada uno de ellos va a ir tirando del sí. Pero el Señor, ¿qué es lo que les decía cuando tenían esa tensión por querer ser ellos los primeros? Dice, el que quiera ser primero, que sea el último y el servidor de todos, ¿verdad? Bueno, pues el signo de la sinodalidad es reproducir de alguna manera ese camino de Jesús con los discípulos. Y entonces hacemos un camino junto con el Papa para hacernos servidores de los demás. Y entonces por eso está llamando continuamente el Papa a nuestra Iglesia a decir, atención, que aquí no tenemos que ir buscando privilegios unos u otros. Anda que eso no se da, eso se da en las parroquias, porque yo soy párroco y yo lo sé que eso se da. Y se da en todos lados, y en la familia y en todos lados. Entonces, el Papa nos está diciendo, vamos a ver, si estamos haciendo cristianos, si queremos seguir al Señor, pues tenemos que tenernos todos en la misma disponibilidad del Señor. Entonces, el sínodo de la sinodalidad se está formando una mentalidad. No vamos a tratar ningún aspecto que ustedes habrán escuchado por ahí en los medios de comunicación, que si se va a abolir el celibato, que si va a salir las mujeres sacerdotes, que si se va a abolir la Iglesia, nada de eso. El objeto de todo es cómo hacer una Iglesia que estemos más en comunión. Pero en comunión no para quedarnos parados, no para quedarnos con una estufita en que estamos aquí ahora todos a gusto, los distintos miembros de las distintas cofradías de la iniciación cristiana en la parroquia de San Francisco, ¿no? y nos reunimos dentro de estos muros y estamos estupendamente. No, porque entonces estamos y nos morimos lo que somos. Sino que la misión de la Iglesia es salir fuera. La Iglesia está para evangelizar. Entonces, el Papa Francisco retoma una encíclica de Pablo VI, que es Evangelii Nuntiandi. Desde el primer hora, el Papa Francisco tiene la impronta de buscar una iglesia misionera, porque tenemos la tensión de ser centrípetos, de buscar siempre nuestro centro y quedarnos a gustito en nuestros muros y en nuestras comunidades y en nuestras hermandades y quedarnos todo nada más que para nosotros, cuando lo que tenemos es un tesoro tan grande, tan hermoso, tan bello, que lo que está es para difundirlo a todo el mundo. Nosotros procedemos de una tradición cristiana que se palpa, ¿no?
Ustedes pasan por algo y ¿cuáles son los monumentos más bonitos de algo? Pues todos son los de la iglesia, fundamentalmente, ¿no? O hay otras cosas que sean mucho más. Es fundamentalmente la iglesia. Entonces, nuestra cultura es cristiana por los padres. Aparentemente. Luego rascamos un poquito y la mentalidad nuestra, lo que nosotros pensamos, lo que queremos, cómo lo hacemos, muchas veces no está evangelizado. Muchas veces, por ejemplo, digo yo, ¿no? Pues tiramos la piedra antes de empezar a hacer nada y juzgamos continuamente y pensamos de las personas mal lo primero que hacemos. O bien criticamos, o bien juzgamos, o bien mentimos, o bien porque el pecado está ahí continuamente. Entonces, esas tensiones que generan los poderes dentro de unos y de otros no nos hace ser servidores. La iglesia que nos pide el Papa, bueno, pues ir caminando todos juntos. El Señor caminaba con todo el mundo. Es verdad que tenía 3 discípulos, a Santiago, a Juan y a Pedro, y con ellos tenía mayor intimidad, pero eso es normal. En una familia, a mí, la madre de catequesis de mi parroquia me mataban cuando yo decía, mira, es verdad que queremos a todos los hijos igual, exactamente igual, y hacemos todo por todo, efectivamente. Ahora tú tienes un hijo que es el hijito de tu no es el hijito de tu, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ustedes a lo mejor me dicen que no, pues claro, sí, yo digo que sí. No, entonces, hay una mirada que el Papa nos está diciendo. Atención con esas preferencias. Cuidado porque podemos hacer mucho daño si quedarnos exclusivamente en esa preferencia y no cuidar y atender a los demás. Porque esas preferencias son para servir, no para quedarnos nosotros instalados en nuestro caprichito y en nuestra forma. Si el Señor le pide más a Santiago, Pedro y Juan, tiene una mayor relación porque le va a pedir más, no por otra cosa. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra vocación y de nuestra llamada. Entonces, si los sínodos se suelen hacer cada 3 o 4 años, dependiendo del tema, dependiendo de la intensidad y dependiendo de las circunstancias, cuando ha sido la pandemia, pues no ha habido sínodo. ¿Por qué? Porque no se podía desplazar. Pero una de las novedades que va a establecer el sínodo que estamos viviendo ahora es que el Papa no lo va a hacer en un solo año, sino que lo ha desplazado a 2 partes. Esto tiene una cosa muy bonita, y es decir, vamos a ver, ¿qué es lo que se ha vivido hasta ahora? Pues que en el año 1971 se hace el sínodo sobre la mujer, en el sínodo de 1975 sobre la iglesia, en el 1978 sobre la Eucaristía, en el 1900 tal, y así, ahora se desdobla. Entonces, eso nos hace decir, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Cuando uno se ha estudiado un examen de 3 temas y la evaluación son de 15, bueno, pues los 3 primeros temas me examino y ya lo digo. Pues dice el Papa, porque esto es tan importante que necesitamos recordarlo. Entonces, en el mes de octubre se ha celebrado la primera fase del sínodo, de la sinodalidad. Pero la primera fase no. Ahora nos queda reflexionar sobre todas aquellas cosas que nosotros hemos ido sacando a lo largo de esa primera parte del sínodo. Y entonces, para que profundicemos y aprendamos todavía mucho más, ¿qué es lo que se está haciendo? Anteriormente los sínodos se establecían en el Vaticano, ¿no? En una mesa muy grande, donde estaba el Papa sentado, el relator del sínodo, una serie de cardenales que reflexionaban y sesudamente desarrollaban una ponencia y trabajaban sobre un tema. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Que aparece, que es una novedad impresionante. El Papa ha cogido esa sala y ha plantado, por lo menos 20 mesas camilleras. De la mesa camillera no he inventado, no me he hecho en cuenta, ¿no? Pero hay una mesa, y en torno a esa mesa se han sentado 9 o 10 personas. ¿Quiénes se han sentado? Anteriormente los sínodos eran solamente de los obispos, y algunas veces se invitaban también a los laicos, a algunas religiosos, etc. Ahora ha habido un número de obispos y también de laicos, de religiosos, y ha habido como de 150 religiosos y religiosas
liderazgo, pues 50 mujeres. Ha sido una novedad. El Papa está diciendo, la Iglesia tiene que abrirse también a la misión de la mujer. No para que sea sacerdotisa, sino porque tiene un papel tan grande, tiene una función que va dentro de su genética, la genética propia de la mujer, que somos distintos, hombres y mujeres. No somos, evidentemente somos iguales en dignidad, pero el modo de ser del hombre y el modo de ser de la mujer son distintos, tenemos distintos temperamentos y formas de acercarnos a las cosas. Entonces el Papa cita y le ha llamado a un montón de mujeres para que aporten ideas de cómo tiene que caminar la Iglesia. Entonces eso se llama, ¿no?, una forma de atención al espíritu. ¿Por qué? Porque el Papa cree mucho y nos invita a todos a hacerlo, a que entablemos diálogo con las otras personas. Más que de diálogo, dice conversación. Diálogo viene de entablar una palabra, logo, entre dos. Conversación implica dirigirnos juntos hacia un lugar. Yo estoy conversando contigo porque quiero llevarte a ti a un lugar y entonces te estoy explicando argumentos. Si una madre le está diciendo al hijo, mira, Juanito, no puedes fumar, y dice Juanito, ¿por qué, papá? ¿Por qué no? Entonces tú le puedes ir diciendo, pues mira, porque esto te hace daño en los pulmones, porque luego impide tu crecimiento, porque te está gastando un dinero que no tienes, y le tienes que ir dando un montón de argumentos, porque ya no vale decirle, porque a mí me da la gana, niño, que al final lo que sale, pues bueno, ya está, ¿no? Entonces, el porque a mí me da la gana, ya cada vez vale menos. Ya cada vez no sirve menos. Son argumentos de aparente autoridad, aparente. Porque yo lo digo porque a mí me da la gana. No vale. Tenemos que ir dando una forma. Entonces, en esa conversación, ¿en qué consiste? Dice, son conversaciones en el espíritu. Muy importante. El signo de lo que hablaba el padre Iván es muy importante que dice, la Iglesia es el soplo del espíritu. Ese soplo del espíritu es porque la conversación, hay un actor, hay una persona que camina junto a nosotros, que nos habla. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Es muy importante. Aquí las cosas no salen por casualidad, sino porque el Espíritu Santo está haciendo un camino junto con nosotros. Entonces es muy importante, antes de tomar una decisión, escucharnos entre nosotros, y en ese entre nosotros aparece la huella discreta, sencilla del Espíritu Santo. Igual que el Espíritu Santo no llegó y irrumpió así de catacombo en la vida de la Virgen María, sino que fue como una luz que ella experimentó y se encarnó el Espíritu Santo dentro de ella. Pero no fue un rayo así, ¡pum! Ahí te quedas. Sino que, como sabemos por el Evangelio de San Lucas, hay una conversación entre el ángel y María. María, Ave María, gracia plena. Y así va el ángel transmitiendo el mensaje que tiene para Dios. Pues nosotros en nuestra Iglesia lo que tenemos que procurar es precisamente en todos nuestros ámbitos establecer relaciones cercanas para escucharnos unos a otros sabiendo que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Es muy importante eso. Entonces ya dentro de nuestra Iglesia no vale simplemente el argumento de autoridad porque yo lo hago, pero ni del Papa, ni de los obispos, ni del párroco, ni del hermano Mario de la mamá, sino que juntos tenemos que hacer ese camino. Entonces supone empezar a adaptarnos a este tipo de cosas, porque no son sencillas, no estamos acostumbrados a contar con la otra persona. Hay que estar escuchando en todas las decisiones. Quizás, dice el Papa, esto retrasa mucho, y es verdad. Es mucho más efectivo una madre decir, ¿qué es lo que vamos a comer mañana? Y a alguna dice, pues yo quiero espagueti, pues yo quiero con frita, pues yo quiero... Esto no va. Dice, mañana la bichuela, que luego ya tengo yo la bichuela echada en remojo, ya no me lo va a meter a mí, entonces ya, esto. Quizás es mucho más rápido, pero
Entonces, escuchar requiere una atención especial. Si pone en primer lugar saber que hay otro que es el que va a dirigir mi vida. Ay, amigo, esto es muy importante, porque para nosotros hay veces que no queremos escuchar. El salmo que leemos tantas veces en el inicio del invitatorio al iniciar el día nos invita precisamente a escuchar. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay que dejarse escuchar para que el Espíritu Santo vaya diciéndonos a nosotros a través de unos y de otros qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, qué es lo que estamos, cómo tendríamos que ir haciendo las cosas. Entonces, esta sería la primera parte de la conferencia, ¿no? Es decir, ¿cómo tiene que cambiar la parroquia de San Francisco? ¿Obedecemos únicamente a don Iván? Porque hay que obedecer a don Iván en tanto que don Iván hace partícipe a cada miembro de la parroquia para que pueda expresar qué es lo que lleva dentro. En la regla de San Benito, que lleva muchísimo tiempo, desde el siglo V, decía San Benito una cosa para sus comunidades de benedictinos, de Francia. Decía, hay que estar atentos especialmente al último que llega. Aquí parece que el último que llega se tiene que aguantar hasta que llegue a algún puestecito y entonces lo podemos escuchar. Pero San Benito, con mucha sabiduría, es el que hace posible y decir, si hay un cambio, tendremos que escuchar a los que son buenos. Hay que estar siempre con el oído atento, no simplemente al sacerdote, sino a todos, a ver qué es lo que podemos cambiar. A lo mejor no hay que cambiar nada, a lo mejor, pero si cambiamos, tendríamos que estar escuchando por dónde tendríamos que caminar juntos. Porque la tentación es hacer el camino solo. Y ustedes han estado encerrados durante mucho tiempo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de la pandemia? Ya la gente no se acuerda de la pandemia, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero no hay estado mucho tiempo solo. ¿Cómo hemos vivido esa soledad? Deseando encontrarnos con la gente, ¿verdad? A pesar de los peligros que podía haber, estábamos deseando encontrarnos. ¿Por qué? Pues porque estamos hechos para comunicarnos entre nosotros. No estamos para vivir aisladamente. El segundo de los temas que me proponía don Iván era el de la iniciación cristiana. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nosotros hemos percibido que la puerta de entrada a la vida de la fe es exclusivamente el bautismo. Y ya con el bautismo se acaba todo. Yo ya me encargo de bautizar a mis niños y ya está. Ya no lo vemos más, nada más que en la BBC, en la cámara, que es la BBC. Boda, bautizo y comuniones. Ustedes ya no oigan ustedes más, porque ya para que vamos a vivir más, ¿no? Pero la iglesia no es eso. La iglesia es una comunidad que crece en la fe, que aparece una puerta de entrada que es el bautismo, y para el bautismo se necesita una preparación, igual que existe una preparación para todo. Para todo necesitamos una preparación. Si para llegar a bachillerato o la educación secundaria necesitamos 16 años de educación, no, pues imagínense ustedes, todo necesita su preparación, hasta para conducir, el carnet de conducir, cualquier cosa necesita una preparación porque sabemos que no somos capaces por nosotros mismos. Entonces, la vida de la fe también requiere una preparación, mucho más cuando es una persona ya adulta. Podemos confiar en la fe de los padres y de los padrinos para bautizar a los niños, que es mucho pedir. No, que es mucho pedir. Venga a traer a los niños. Entonces estamos celebrando los bautizos y le preguntamos a los padres, ¿qué nombre quiere traer para este niño? Y eso sí se lo sabe. Eso sí se lo saben los padres, especialmente porque tienen clarísimo el nombre, que si es Jonathan, que si es Nana, que si es quién, cada nombre por ahí. Pero el nombre se lo sabe, y después le preguntamos. ¿Y tú estás dispuesto a educar cristianamente a tus hijos? Pero después de lo que pasa, eso es vida. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, es necesario, ¿no? Muchas veces, después de recibir el bautismo, realizar un
de catecumenado. Catecumenado significa esa catequesis que va preparando tu corazón para recibir no solamente los sacramentos, sino para vivir en una comunidad. En una comunidad. Ustedes se imaginan, bueno, les cuento yo cómo pasaba en mi familia. En mi familia comíamos a las 2 de la tarde. Pues mi padre tenía un ratito, entonces a las 2 se comía. Tuviéramos o no tuviéramos. Y si no estaba, entonces perdía turno fuera para hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque tú te tienes que adaptar al ritmo de la familia que tú estás. Si llega otro cualquiera y te impone tu criterio, ¿qué es lo que pasa? Porque no estás justo. Entonces nosotros en la familia de la Iglesia necesitamos un camino que nos enseñe cómo tenemos que ir haciendo las cosas. Entonces aparece el catecumenado, que sigue un catecismo. Y en el catecismo aparecen varias cosas, no solamente la doctrina, que es muy importante. Y eso es lo que quizás nos ha fallado en los últimos años, que hemos querido mostrar la belleza de nuestra fe solamente por una expresión doctrinal. Entonces, la primera parte del catecismo, ¿verdad? La primera parte es el credo. ¿Yo qué creo? ¿Ustedes qué creen? O yo creo fundamentalmente en una cosa, ¿qué creo? En Dios. Eso es, muy bien, un aplauso. Muy bien. Eso es. Creo en Dios. Yo creo, y decimos, creo en Dios Padre, y explica Dios Padre, creo en Dios Hijo, y creo en el Espíritu Santo, y creo en el Espíritu Santo, y voy pom, pom, pom. ¿Pero es eso lo que la Iglesia? No, porque si no, el Señor, en vez de haber hecho una Iglesia, hubiera hecho una facultad de teología. Claro, estupendo, donde nos aprendemos las cosas, la materia estupendamente, teníamos el título de bachiller en teología y ya está, ya somos cristianos, estupendo. Pero eso no es. Hay una segunda parte que es el modo de vivir de esa comunidad de fe. La fe no es solamente interior, sino que es exterior. ¿Y cómo me tengo que comportar con los demás? ¿Y qué es lo que tengo que expresar? ¿Y cómo tengo que aprender a mirar a otra persona como lo hacía Jesús? ¿Y qué significan los pobres para Jesús? ¿Y qué significa la enfermedad para vivir? ¿Cómo vivimos la enfermedad? Es decir, la vida de la Iglesia tiene unos matices que no es simplemente el yo creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sino que tiene otra cosa. ¿Basta con eso? ¿La moral y la fe? ¿Basta con eso? No, no basta con eso. ¿Por qué? ¿Hay algo más que tengamos la fe y la moral? Yo la fe me la creo yo mismo, la moral más o menos la comparto con la gente, pero ¿para qué voy a venir a la iglesia? Padre, ¿yo para qué voy a venir a la iglesia? Me dicen, si yo ya sé todo lo que tengo que saber y yo hablo con Dios, ya está, ¿para qué voy a venir? Entonces hay otra parte que es muy importante, que es la celebración comunitaria. Tiene la liturgia de la Iglesia, y en esa liturgia de la Iglesia aparecen elementos tan importantes como puedan ser, bueno, pues los sacramentos de la Iglesia. Pero los sacramentos de la Iglesia es la expresión de la vida de una Iglesia. La expresión de la vida de la Iglesia no es simplemente esa la vida. No sé, eso mismo. La primera comunión del niño. A mí me parece aberrante, yo no sé si se lo hace como va, pero a mí me parece fatal, es que no estoy pagando hasta el otro día, o sea que es el niño de guapo. Entonces, resulta que ponemos, lo hablaba esta mañana con un amigo mío, digo, hay que ver la manía de ponerse pito a cada vez que se están la misa desde los dedos. No lo hacía, no digo más. ¡Ay! Todavía está que el mollito. Bueno, pero eso lo digo. Se pone que estrellita. Pero no lo he hecho estrellita. Claro, ¿por qué no? Ustedes se imaginan a Jesús siguiendo con los discípulos. Hoy no falta, hoy no te pongo estrellita. No sé si indicar la última cena. ¿Ustedes imaginan eso? Yo no me imagino. Para
controlar a la gente, poner una estrellita, poner una cosa. Yo. Entonces, el tema es si para celebrar la primera comunión del niño tengo que tener 3 años de catequesis, ¿no? Estoy durante 3 años de catequesis llevándole todos los domingos a misa porque hay que ponerle una estrellita, ¿no? Hay que ponerle una estrellita, ¿no? Y el domingo después de estar durante 3 años poniendo estrellitas, ya ven. Yo no me quejo del cura, yo me quejo del padre, porque es que me parece. Entonces, ¿qué comunidad estamos haciendo? ¿Qué experiencia comunitaria estamos educando? Yo, cuando me reunía con los padres, yo les decía, miren ustedes, yo soy un colaborador en la fe de su hijo, pero colaborador, punto de nota. Yo no soy el responsable de la fe de su hijo. Ante Dios, si tú crees en Dios, a quien te va a pedir cuentas es a ti. A mí, un poquito. Me pedirá cuentas de muchas más cosas, pero de la fe de tu hijo, un poquito. ¿Por qué? Pues porque el responsable eres tú. Los padres son los responsables de la educación de sus hijos en todos los niveles. Ya querrá el Estado de hacerse cargo de la educación de tu hijo. Tú no te preocupes. Pero, de todas maneras, es importante que eres tú el responsable de la educación de tu hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces generamos la educación de que los niños están durante 3 años con un montón de conocimientos acerca de la fe y de lo que son los sacramentos. Pero después entra la vida, celebrar la vida. Entonces tenemos un montón de cosas que celebrar, que estamos vivos, que tenemos un cuerpo especial que somos nosotros y que formamos parte de una familia. Es verdad que en una familia extensa hay que cuidarse y organizarla. Pues claro, en mi casa yo las hago bien, a los 2. ¿Por qué? Porque se necesita un orden, objetivamente. Dentro de una parroquia, pues todo se necesita un orden. Pero no porque el gusto del orden o porque a alguien le guste mandar, sino porque necesitamos un espacio cada uno donde desarrollar nuestra misión. Cada uno nuestra misión. Entonces, el formación de iniciación cristiana, que son los 3 sacramentos, el bautismo, la confirmación y la comunión, expresan mucha de lo que es la propia vida de la Iglesia. El bautismo es la puerta de la entrada a la Iglesia, a una celebración de una comunidad de fe, donde todos valen, donde todos son importantes, donde todos tienen algo que decir. Pero juntos experimentamos también la potencia del Espíritu Santo. El sacramento de la confirmación es el que nos ofrece a nosotros la plenitud del Espíritu Santo para poder discernir, para poder comprender, para poder profetizar, es decir palabras de consuelo en medio de nuestro mundo. Porque si la Iglesia fuera simplemente el cura, no llegaríamos a los lugares. La Iglesia necesita de ti. Y mucho más, una Iglesia que estamos en un proceso de darnos cuenta de la importancia que tienen los laicos en medio del mundo. Podemos tener unas monjas, podemos tener unos curas, pero no es porque no haya curas entonces tiene relevancia el laicado. No, es que el laico es un fiel cristiano, llamado por el Señor por su nombre, con la misma dignidad que tiene un sacerdote, y que un obispo, y que un cardenal, y que el Papa. Exactamente lo mismo. Y tenemos una misión que desarrollar. Y ustedes tienen una vocación. Y entonces esa vocación es también misionera. Porque todos se van a relacionar con el panadero, con la de pescadería, con la de la frutería, con la madre del colegio que va a llevar a los niños, con esto, con lo otro. Y tenemos la posibilidad de quedarnos callados cuando estén hablando de un tema que a nosotros nos afecta en la fe o hablar. Y entonces muchas veces decimos, es que me da apuro, es que me van a señalar. Pero es que esa es la misma experiencia de Cristo. Claro. Él se podría haber quedado callado. San Andrés se podría haber quedado callado. Y decir, yo para qué voy a medir en una cruz. Pero es que antes después vamos a morir. Señores, tengo una buena noticia. Se van a morir ustedes. Es una buena noticia. ¿Por qué? Porque se encontrarán con el Señor.
salida de un lugar para entrar en el paraíso de una potencia que nos da el Espíritu Santo. ¿Para hacer qué? Pues para celebrar la comunión. Entonces los niños hacen la primera comunión, pero se olvidan de la comunión que tenemos nosotros. Yo hacía cuántos años que no te veía, Iván, por lo menos 15 años, pues como si fuera ayer. Y eso nos pasa. Si vivimos la verdadera comunión es porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros, que nos une y que hace de nosotros que seamos una sola cosa. Y eso lo tenemos que vivir, o lo podemos vivir si somos dóciles al Espíritu Santo. Por eso que estén dos hermandades enfrentadas en contra Dios, cuanto más lo que se vive dentro de una hermandad. Pero ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Para qué vamos a criticar a la hermandad? Yo no critico a la hermandad porque yo formo parte de la hermandad, sino todo lo contrario. Si eso se está viviendo en mi familia y yo discuto con mi hermana cada 2 por 3, ¿cómo no me voy a discutir con el que tengo al lado? No tengo ni mi propia sangre. Entonces no tenemos que tener miedo, lo que tenemos es que buscar la forma de vivir esa comunión que es esencial para todos nosotros, porque expresa algo que sorprendió de los discípulos de Jesús con mayor nitidez que cualquier otra cosa. Más que por la fe, más que por el contenido de la fe, se quedaron asombrados porque veían cómo se amaban. Decían, mirad cómo se aman. Bueno, pues eso no es cosa de hace 2000 años, eso es cosa del presente. Y que puede ser perfectamente en la parroquia de San Francisco de Arco de la Frontera en el año, finales del año 2023. En este ambiente, mirad cómo se aman. Distintos entre unos y otros. Que hay rencillas, lógico. Que hay pretensiones de uno sobre otro, claro. Que hay intereses creados, claro, no lo reconocen. Pero si lo primero que hacemos los cristianos en una Eucaristía, que lo que es, primero sentarse, después ponerse de pie, y después que pedir perdón. Claro, ustedes han visto los partidos políticos pedir perdón, en la vida, ni uno, ¿no? Pues entonces, nosotros sí. Dice, es que la Iglesia debería pedir perdón. Todos los días lo hacemos. Cada vez que celebramos la Eucaristía estamos pidiendo perdón por nuestros pecados. Unos más confesados, otros menos confesados, pero pedimos perdón. Entonces, esto es muy importante, saber que esa comunión nace del perdón del Señor, que nos hace a nosotros hermanos, unos hermanos de otros. Y no hay hermanos de primera categoría ni de segunda, sino que somos distintos y cada uno lleva su proceso. Bueno, pues hay algunas hermandades que tienen más del nombre en la parroquia para unas determinadas cosas, otros para otras. Yo en mi parroquia tenía 13 comunidades patrimoniales, 3 hermandades, tenía y después por todos lados. Entonces, ¿cómo nos podemos organizar para escucharnos unos a otros? Bueno, es verdad que hay un papel director, digamos, del párroco que está ahí, pero sobre todo es querer escuchar. Esto es muy importante. Porque hay veces que uno, dentro de su propio movimiento, dentro de su propia hermandad, dentro de su propio grupo, dice, ¿y ese me va a enseñar a mí? Y eso es una pena muy grande, porque eso es como decir, no doy posibilidad a que tú expreses algo que tú llevas dentro, porque no creo que tú me puedas aportar nada. Qué pena sería eso. Entonces, la comunión requiere ese Espíritu Santo de escucharnos uno y otro y otro y otro y otro, y una vez y otro día y otro día y otro día. Y así veremos cómo el Espíritu Santo está entre nosotros. Y después, entonces, tenemos el primer elemento, hemos dicho, este sínodo, después vemos cómo eso afecta a la iniciación cristiana para vivir la relación comunitaria entre todos nosotros. Que esa era lo que estaba planteando, cómo plantear estas relaciones entre los distintos grupos de la parroquia. Pues yo, lo primero que les diría a ustedes es que tienen que verse como hijos de Dios. Claro, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que reciben el bautismo.
Y fuera del bautismo, pues entra en la criatura de Dios, pues claro que sí. Pero no es lo mismo. El recibir y el entrar en una comunidad de fe implica dar un paso, porque aparece la renuncia a Satanás, aparece el deseo de creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero una vez que hemos entrado en la puerta de la fe, una vez que se nos ha concedido el Espíritu Santo, nosotros tendremos que vernos como hermanos verdaderamente. Entonces, claro, supone un paso de fe, también para la propia comunidad. Es decir, esta persona que ha entrado y que ha entrado por la puerta de la fe, no por la puerta falsa, sino por la puerta, nos dice, yo soy el buen pastor que entro por la puerta de los apriscos, ¿no? El buen pastor es el que las ovejas escuchan su voz y le siguen. Nosotros hemos escuchado la voz del Señor y la seguimos donde Él quiera con nosotros, pero formando un solo redil, formando un solo pueblo, un solo cuerpo. Entonces, San Pablo aparece en la carta de los Corintios, ¿no?, esa imagen del cuerpo en la que en la cabeza es distinta de la mano, pero la mano necesita de la cabeza para poder moverse. Y la cabeza se guía también por las manos, porque si no, no alcanza, no puede mover las cosas solamente con la cabeza, a menos que tenga poder y entonces mueva las cosas, pero eso es muy raro que haya gente así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Es muy importante que contemos unos con otros. Y eso es un misterio para nosotros muchas veces. Porque, ¿qué requiere? Requiere confianza. Fíjense ustedes en la palabra, confianza, con la fe. Es decir, acepto que tú formas parte de mí, contigo. Entonces, hay veces que tenemos recelo. Yo no entiendo que tengamos recelo porque somos distintos, pero en ese caminar juntos podemos ir haciendo un camino juntos. Si yo confío en ti, ay padre, pero ¿cómo voy a confiar en este? Sí, a mí me lo ha pagado 3 veces, no puede ser, hasta 70 veces 7, dice Jesús, ¿verdad? No me lo estoy inventando yo. Entonces, muchas veces tendremos que ir cambiando nuestra metodología y nuestra forma de comprender las cosas, porque el Señor tenía la suya que procede del cielo, pero nosotros tenemos que caminar en esa vida del cielo para vivir la experiencia de este Espíritu Santo. ¿Cómo conjugar entonces, por ejemplo, comunidades y hermandades? Pues no hay una receta mágica, porque además es que son todos distintos, las hermandades y las comunidades, pero no solamente son comunidades distintas, es que lo que se parece que es una sola cosa en el mundo, pues resulta que depende del catequista, uno es de una forma y otro de otra. Y eso lo sé, claro que sí. Igual que todas las parroquias no son iguales, ¿por qué? Porque depende también del párroco, depende de los grupos que están dentro de cada uno. Es una forma de ir caminando. El Señor nos ama a todos en una diversidad. Y esto es precioso. A nosotros nos gustaría que todo fuera exactamente como a nosotros nos gusta, pero tenemos que adaptarnos. Ver a una familia como la de Sonrisas y Lágrimas, que van todos vestiditos exactamente con los mismos trajes, parece un mono un día. Pero si todos fueran exactamente iguales, que eso sería muy aburrido. Supone un sacrificio. Es verdad, supone un sacrificio. Pero el mismo sacrificio que hizo Jesús, llamando a hombres como Pedro, Santiago, Juan, Andrés, todos distintos. Pero caminamos. Lo importante es no quedarnos instalados en nuestras posiciones, sino escucharnos. De manera que después de la resurrección, los discípulos, al mirarse y contemplarse, veían no solamente a hombres, sino veían al mismo Señor. Al mismo Señor. ¿Por qué? Pues porque formamos un cuerpo. Y en este cuerpo se identifica el mismo Cristo. Vosotros sois la carne de Cristo. Vosotros sois la carne de Cristo. Creedlo. Entonces, ir mirándonos unos a otros nos da una capacidad de reconocer que el Señor pasa por nosotros, a través nuestra.
Y eso para la vida del mundo. Esta comunidad que se cree llamada, elegida, tocada por el Señor, es para la misión. Para la misión. De manera que si yo formo parte de una comunidad neocatecumenal, por ejemplo, pues será no para mi formación exclusivamente, sino para la misión. Si yo formo parte de la hermandad de la Virgen del Rocío, es para la misión, porque yo tengo la misión de contagiar del amor de la Virgen a todo el que esté a mi lado. No está simplemente para que yo lleve la medalla de la Virgen, que está muy bonita, que el Señor a través de la Virgen ha hecho grandes milagros en mí, entonces yo tengo una fe muy grande a la Virgen, y eso es precioso, pero eso no es para ti. Me voy a contar una cosa que me pasó. Estaba yo de formador del seminario y tenía un chico con un problema gordísimo en la pierna que le estaba impidiendo casi estudiar y todo giraba en torno a ese chico que hoy es su santo, fíjate por dónde Andrés. Entonces resulta que ese chico que no podía andar casi, que iba arrastrando la pierna, me lo llevé a la mejor clínica de España. Me gasté un dineral en el avión, nos dejaron en un sitio, tuvimos que ir a la clínica prestigiosísima, y yo digo, bueno, a ver por dónde me sale esto. Entonces, lo llevamos al médico, el médico le hizo unas pruebas, unos análisis, un montón de cosas, unas observaciones, unos medios técnicos para el niño. Pues estábamos preocupados, seminaristas, caramba, puede ser un futuro sacerdote, sería estupendo. Bueno, pues me dicen que hay una posibilidad de hacer una operación complicadísima, ¿no? Y que habría la posibilidad de que podríamos buscar una cita para el cirujano y hacerla. Pasamos por cada de esas clínicas que era privada y me cobraron, no, era cara, me lo deja allí el ojo al señor, así, no sé qué, digo, pues esto es la cita nada más, porque con el médico generalista, digo, tú vas para el resto de tu vida, ni mismo, así te va a quedar tu cosa que lo tenía clarísimo, este niño ya no puede ser, porque ya está, lo vamos a hacer. Ese mismo verano va a una reunión, un grupo suyo, y entonces tiene una experiencia y ¡pum! Tiene un milagro. Y el niño me llama por la noche, era ya verano, por la noche, estaba yo con mi amigo ya descansando un poquito, y me dice, anda, ¿qué no sabes lo que me está pasando? Digo, pues nada, hijo, te duele mucho la pierna. Y dice, no, estoy corriendo. Digo, ¿cómo? Corriendo estaba el niño, corriendo y dando brinco por allí. Todavía no había los vídeos estos que nosotros vamos a hacer, pero yo estaba por saber. Bueno, pues entonces ya el niño saludado, estupendo. Y entonces al poco tiempo fue la celebración en Roma de una canonización. Vamos a todo el seminario, él también, y se encuentra con un obispo que fue el que nos recibió en Pamplona. Y entonces se le queda diciendo, oye, estás curado, ¿no? ¿Cómo te ha ido esto? Pues esto ha sido así un milagro, normal, un milagro. ¡Ay, qué bien! Y le dice normal, pues esto que te ha ocurrido a ti es para la vida del mundo. Como te lo quieres tú para ti, se pudre contigo. Oye, mano santa, el niño empezó a encerrarse en sí mismo. Y lo que antes era siempre disponibilidad y demás, ya no tenía argumentos para no poder estudiar. Ya tenía que estudiar. Ya no tenía dolores, ya andaba, ya se le habían agotado todos los recursos. Y el niño dejó de seminario. Entonces, ¿qué quiero contarles con esto? Pues que el Señor nos concede grandes obras, grandes milagros. Y estoy convencido de que ustedes han recibido grandes milagros, pero no se lo pueden quedar para ustedes. Porque como se lo queden solamente para ustedes, se pudrirán. Y la luz de sus ojos se apagará. Entonces tienen que contarlo a todo el mundo. La fe es para transmitirla. De manera que cuando se transmite la fe,
Y cuando arriesgamos en la fe, las tonterías de cada uno, las nuestras, las que son nuestras, hay que quitárselas de encima. Los rencores, las ambiciones, todo ese tipo de cosas, hay que ir siempre caminando en busca del Señor, en busca de otros hombres que se encuentren con Cristo a través mío, a través de ti. Y seguro que puede ser. La Iglesia ha nacido para evangelizar. Cada uno de nosotros tiene ese reto. Tenemos la oportunidad de que nuestra vida se aprovecha siempre, siempre. Así que no se queden con el tesoro de la fe dentro de cada uno. No digan qué bonito lo que me ha ocurrido nada más que para mí, porque no es cierto. Es para la vida del mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos convertimos en verdaderos servidores del Señor. Mientras más servidora sea una comunidad cristiana, menos problema será el fijarnos entre nosotros. Mayor comunidad generaremos dentro de nosotros. Con mayor potencia viviremos la presencia del Espíritu Santo. Y así caminaremos de verdad en la iglesia sin hogar. ¿Vale? Pues ya está, yo me callo. Muy bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta a don Ramón, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aproveche, todo lo que no se le hace sino preguntar a un obispo, de cariño. Todo a la vez. Me llamo Ezequiel.